Vamos a continuar con el tema de la seguridad en México y le doy la bienvenida a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto saludarte, bienvenido. Querido Mario, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. Bueno, escuchaste un poco más temprano las declaraciones del presidente López Obrador. Este es el camino. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, tú y yo lo hemos platicado en varias ocasiones. Sabemos que estrategia no hay. Entonces, si este es el camino, pues es un camino muy malo. Lamentablemente, no solo en estos 42 meses han aumentado el número de homicidios de una manera sin antecedentes, sino en estos 42 meses se han sumado más de 60,000 personas desaparecidas en nuestro país, lo que es un aumento del 150% si comparamos lo que va del sexenio con los primeros 54 años de historia de nuestro país. O sea, es decir, del 64, de marzo de 64 al 30 de noviembre de 2018, en México se registraron 41,000 personas desaparecidas. En 42 meses de esta administración han desaparecido 60,000. Entonces, no es nada más el homicidio doloso, la extorsión, los robos con violencia, el narcomenudeo, el tráfico y la trata de personas que nos deben preocupar, sino hay otras formas que están ahí también evidenciando la violencia que tenemos en nuestro país. Paralelamente tenemos más impunidad, hay menos personas detenidas, menos personas sentenciadas, menos decomisos de armas, menos decomisos de dinero, de materiales que ingresan ilegalmente al país, ya sea porque son o contrabandeados o porque es piratería o porque son materiales ilícitos, precursores, por ejemplo, de drogas. Entonces, decir que se está atendiendo las causas es absolutamente falso. El presidente insiste que las transferencias económicas que su gobierno hace son dirigidas hacia grupos específicos en riesgo de ser parte de la delincuencia. Y ahí también sabemos que es falso. Si nosotros vemos los programas sociales, podemos entender que los jóvenes no ingresan a la delincuencia por un tema económico, sino por un tema de marginación, por un tema de abandono y por una cercanía al delito. Entonces, lo primero que hay que hacer es combatir el delito y eso no se está haciendo adecuadamente. Fue un error desaparecer a la Policía Federal, es un error la construcción de Guardia Nacional militarizada y como se ha venido haciendo, y los resultados, insisto, están a la vista. Hoy el país está peor que como lo recibió el presidente y sigue día a día empeorando. Tú hoy diste algunos datos, como son el caso de Jalisco, de Chihuahua, pero casi todos los días tenemos casi 100 muertos. Entonces, no podemos decir que las cosas van por un buen rumbo. Hoy el presidente en la mañana hablaba de los críticos de la estrategia y decía que fundamentalmente trabajaron para anteriores administraciones y lo que se busca en realidad es volver a aquellos esquemas de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. ¿Hay otro camino además de ese o hay que discutirlo a nivel nacional? ¿Cuál sería la opción, Francisco? A ver, si lo que el presidente propone fuese cierto, sí sería una estrategia viable, es decir, irnos a las causas, pero irnos a las causas no excluye que lo que es delito se tiene que sancionar. El Estado no es que quiere o no quiere aplicar la ley, el Estado está obligado a aplicarla, el presidente tiene responsabilidades constitucionales y las instituciones tienen responsabilidades constitucionales. Lo que hemos visto en torno a la impunidad, a la corrupción de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, son una evidencia de algo que no se está haciendo y que debería ser sancionado y debería ser llamado a cuentas por un Congreso que lamentablemente pues está en mano al partido del presidente. En los hechos, la estrategia no ha cambiado. En los hechos, lo que se hace desde un punto de vista de las funciones del gobierno federal es mandar cada vez más a fuerzas federales en las entidades con problemas de incidencia delictiva. Y en ese sentido, lo que hace López es igual a lo que hizo Calderón y lo que hizo Peña, con una diferencia que al final del sexenio de Calderón y durante los primeros 3 años del gobierno de Peña se tuvo resultados en estas acciones y aquí no se está teniendo ningún resultado. La estrategia sería, por lo tanto, identificar las diferencias en los delitos, porque no es lo mismo un homicidio que ocurre relacionado con drogas en Baja California, claro, a uno que tiene que ver con cuestiones
prácticas de control tal vez del robo de hidrocarburo en Hidalgo. Y a partir de ahí generar una estrategia que incluya estados y municipios con los recursos suficientes para poderlo atender. Pues Francisco Rivas, siempre es un gusto conversar contigo, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco, hasta pronto.